Hola, hola, muy buenos días a todos. A nombre de la Academia de Biología Marina, les doy la bienvenida una vez más a su seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por la doctora María Concepción Luna Raya. La doctora Raya es licenciada en Economía y Agronegocios por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, Coahuila. Estudió su maestría en Administración Integral del Ambiente por el Colegio de la Frontera Norte, su doctorado en Ciencias en Uso, Manejo y Preservación de Recursos Naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. La doctora Luna ha colaborado en proyectos de investigación pesquera para la Universidad de Sonora, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, la WWF. Actualmente es investigador titular del Instituto Nacional de la Pesca y Acuacultura, adscrita al CRIAT Bahía de Banderas en Nayarit, en el programa Impacto de la Pesca en el Bienestar Social en el Pacífico. Su línea de investigación que ha desarrollado se relaciona con el análisis económico y social de la actividad pesquera, particularmente de la pesca ribereña en algunos estados del Pacífico. Su trabajo se ha visto reflejado en diversas investigaciones científicas y en la publicación de diversos artículos en revistas indexadas. Al final de su presentación, como siempre, si hay preguntas o comentarios, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante, doctora Raya, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación en participar en nuestro seminario. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Gracias, primero agradecer por esta invitación. Soy egresada del CIBNOR y realmente es un gusto volver al CIBNOR, aunque sea de manera virtual. En mi caso, junto con mi compañero Javier de la Cruz, creo que fuimos de los primeros economistas en ingresar al programa de doctorado y realmente fue todo un reto. No había argumentos que fueran suficientes. En ese tiempo no fue fácil ingresar. Sin embargo, pues pudimos salir adelante gracias al apoyo de nuestros asesores, del doctor César Salinas, Alberto Aragón, Luis Felipe Beltrán, Jorge Urciaga y Miguel Cisneros. Nos apoyaron mucho y logramos salir adelante. Y bueno, pues en esta oportunidad que me dan de estar aquí con ustedes en esta plática, pues agradezco su presencia. Esta plática pues tiene un título un poco peculiar: ¿a cuánto el kilo de pescado? Avance sobre la investigación de mercado de productos pesqueros en el Pacífico mexicano. Y bueno, en esta plática abordaremos otro aspecto de las pesquerías, que es el de mercado. Como ustedes saben, pues las pesquerías son sistemas cada vez más complejos, en donde es necesario cada vez irlo analizando de una manera, digamos, transdisciplinar. Y lo que aquí pretendo es dar un panorama general del análisis económico, es decir, el de mercado y particularmente el de los precios, que tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos. Y por ello tiene razón de ser, pues, lo que se está estudiando en alguno de los programas del CIBNOR. Poco a poco vamos a ir entrando a esto. Y bien, a manera de introducción, la FAO ha resaltado la importancia del comercio en el sector pesquero y acuícola porque genera pues empleo e ingreso, y también pues es importante, contribuye a la producción de alimento y contribuye desde luego al crecimiento económico y a la seguridad alimentaria. De acuerdo pues a datos de la FAO, el comercio mundial en productos pesqueros representó una cifra de 424 mil millones de dólares en 2020. Si se compara con otros años, por ejemplo, en 1990, pues el incremento en términos absolutos fue mucho, y esto en parte es explicado por el aumento en la producción acuícola. Bueno, no entraremos ahorita en detalle en ello, pero es importante pues tener el dato de referencia, ¿sí? Y bueno, como todos sabemos, en México pues la pesca constituye realmente un pilar y muy importante en la economía de localidades costeras
de nuestro país, tanto en el Pacífico como en el Golfo. Sabemos obviamente de los cuatro grandes, que es Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, pero pues también tenemos estados del sur o del Golfo que dependen mucho de la pesca, donde hay localidades costeras. Hablemos, por ejemplo, en Chiapas de localidades como la Cabeza de Toro, Paredón, por decir alguna, ¿no? En donde la pesca es el principal y único sustento. Pero bueno, como es tanta la importancia de estos cuatro grandes, que lo que se produce en estos estados, digamos que se minimiza. Sin embargo, su importancia es tal porque, pues, si no pescan, no comen, ¿sí? Y así, a pequeña escala, estos productores compiten también en el mercado por un precio. Es decir, el señor de allá del Paredón en Chiapas tiene que competir con un productor pesquero de camarón, por decir, de Sonora. ¿Y por qué? Porque están en el mismo mercado y las reglas son las mismas. Entonces, por esa razón. Y bueno, el volumen de la producción pesquera en México ronda alrededor de los 2 millones de toneladas, pues según cifras oficiales, aunque es muy posible que el volumen esté muy por encima de eso, porque es, es posible que haya datos que no queden registrados, por ejemplo, lo que se utiliza para autoconsumo, lo que se utiliza para carnada, y la parte que no se registra, quién sabe por qué. Bueno. Entonces, antes de pasar al tema, quisiera mostrar algo que tiene que ver con la estructura teórica. Me voy a basar en el esquema básico que utilizan los economistas. Y es simple, es donde hay una curva de oferta y una curva de demanda. En la ley de oferta y la demanda, pues nos refleja cómo se da esa relación entre la cantidad que se ofrece de un bien o un servicio, como se dice, y la demanda que existe por ese bien, producto o servicio, cualquiera de lo que se esté hablando, ¿sí? Y que es ofrecido a un precio. En este caso, la oferta está representada, por ejemplo, por los productores que vienen siendo los permisionarios, los pescadores, las cooperativas, y nos muestra cómo ellos buscan obtener un mayor precio ofreciendo una menor cantidad. Por otro lado está la demanda, que en cambio nos representa a los consumidores, es decir, las pescaderías, los restaurantes, las amas de casa y todas aquellas personas que se interesan en adquirir estos productos. Y esta curva nos muestra cómo a menor precio se está dispuesto a comprar una mayor cantidad. Por ello, esta curva en particular tiene una pendiente negativa. Entonces, el punto E que se señala ahí es el punto donde existe un equilibrio. ¿Por qué? Pues porque ahí los demandantes están dispuestos a comprar lo que los oferentes les quieren vender a ese precio, a ese mismo precio. Es decir, es un punto donde se acuerda un precio y una cantidad. Y en esa interacción se establece algo muy importante que se dice en economía, el punto de equilibrio, ¿sí? Que es en donde se ponen de acuerdo en el precio. De manera teórica, digamos que el precio es la traducción monetaria de la valoración que le da un individuo que asigna el bienestar que recibirá por un bien, un producto o un servicio y que está decidido a cambiar. Esta variable no necesariamente es igual para todos los individuos, ¿sí? Y la situación de mercado, la competencia y otros aspectos económicos pueden ayudar a fijar el precio, aunque en la vida real hay más factores que intervienen en ello. La demanda de pescado es el resultado de la compleja interacción de factores como la venta en el mercado, la competencia con otros alimentos, el sabor del pescado, los ingresos y los precios, entre otros. Esta cita es de 1960, nada más para que veamos cómo desde hace muchos años se toma en cuenta todos estos factores que de alguna manera inciden en lo que es el mercado de alimentos. Y bueno, un aspecto importante que está relacionada con la demanda son los patrones de consumo.
Los patrones de consumo tienen que ver con la manera en que se prefiere consumir algún producto, ¿sí? Los gustos, las preferencias del consumidor, la frecuencia, la presentación. En el caso particular de los productos pesqueros, también estos patrones de consumo operan no solamente relacionado con las especies que se consumen, sino también en la forma en que se van a consumir. Hablemos, por ejemplo, de enlatado, ahumado, fresco, congelado. En este último punto, en el congelado, digamos que aunque no lo abordaremos aquí de manera amplia, pero sí destacar la importancia en el mejoramiento que se ha dado en las técnicas de congelación industrial a menos 18 grados para el consumo. Digamos que este proceso ha permitido la conservación de alimentos y por tanto entonces se compite directamente con otros productos como es el fresco. Es decir, este proceso de congelamiento ofrece ciertas ventajas al consumidor. Y bueno, esto también ha permitido la oferta de nuevas especies. Por ejemplo, pues las especies que antes se descartaban, ahora se filetean y se conserva el filete. Se puede vender hoy o en unos meses. Y en unos meses, cuando se vuelve a descongelar, digamos, mantiene sus mismas cualidades, su consistencia, y eso lo hace atractivo para algunos consumidores. Entonces ahí vemos que la congelación encontró también un nicho de mercado. Ahora bien, hay que tener en cuenta pues que estas técnicas, este mejoramiento en estas técnicas de congelamiento ha implicado en algunos casos el incremento en el esfuerzo o bien el surgimiento de nuevas pesquerías. Y es ahí donde encontramos la relación entre los patrones de consumo y el aprovechamiento pesquero. No es el único factor, pero sí es uno de los más importantes y que quisiera destacar. Eh, Ese es el caso del congelado, hablando pues del congelado, pero podríamos hablar también del enlatado, lo que pasó en México, por ejemplo, con lo del atún. Ahí algunos recordarán quizá cómo se utilizó la mercadotecnia para vender el producto, para incidir en los patrones de consumo y, por supuesto, pues incidir en el mercado interno, porque en aquel entonces con el embargo atunero se tuvo que buscar a como diera lugar espacio en el mercado interno y vender atún aquí en México. A tal grado que ahora lo que vemos que la mayoría de los hogares se tiene en la alacena, casi en todos los hogares, yo creo, por lo menos una lata de atún y una lata de sardina, por así decirlo. Bueno, no me quiero extender en ello, nada más es destacar cómo se da la interacción de los patrones de consumo y el aprovechamiento pesquero y bueno, cómo esto opera en el contexto de los mecanismos de mercado y esos mecanismos de mercado, lo que resalta, pues, digamos, es el precio, cómo el precio incide en todo esto y es de lo que hablaremos. Bien, ahora hablamos de un esquema sobre lo que pensamos cuando hablamos de pesca comercial. Muestro este esquema que quizá ya lo hayan visto antes. Lo quiero retomar para destacar este punto porque es una variante del mismo tema, ¿sí? Cuando pensamos en pesca comercial, quizá lo primero que pensamos es en el pescador, en sus embarcaciones, en sus artes de pesca, en su equipo de pesca, pero la pesca comercial va mucho más allá. La pesca comercial tiene que ver con todo lo que genera de ingreso, todo lo que genera de empleos directos e indirectos a lo largo de toda la cadena de valor. Entonces, además de esto, el alimento que genera tanto para la producción, tanto para la producción que se ofrece en los restaurantes, pero también la producción que los pescadores, los productores se quedan para autoconsumo. Entonces, la pesca comercial es muy importante en estos tres ámbitos, el ingreso, el empleo y, desde luego, es una importante fuente de alimento. Y bien, hablando ahora de lo que es la comercialización, cuando hablamos de mercado, digamos de manera teórica, lo vemos como un mecanismo de asignación. Se dice
El mercado es eso, un mecanismo de asignación, esto visto desde el punto de vista teórico o digamos más formal, más conceptual. Pero el mercado también es un espacio físico y específicamente hablando de productos pesqueros en México, pues en nuestro país hay dos mercados muy importantes, la Nueva Viga, que está en la Ciudad de México, y el Mercado del Mar de Zapopan, Jalisco. También hay otros mercados muy importantes a nivel regional. En este caso, por ejemplo, el Mercado del Mar de la Cruz de Guanacaste, que está aquí en Bahía de Banderas, que resalta su importancia o su relevancia porque aquí se comercializan productos pesqueros del estado de Nayarit, pero también algunos productos de Jalisco. Y se concentra aquí el producto, pero también, además de comercializarse aquí de manera regional, también se envía producto de aquí al Mercado del Mar de Zapopan y al Mercado La Nueva Viga en la Ciudad de México. ¿Sí? También se exporta de manera directa. Entonces, la comercialización que se da en estos mercados resulta muy importante por los volúmenes que se manejan. Y de tal manera que entonces aquí los precios de mercado de los productos pesqueros pues son una referencia que nos permite dimensionar la importancia de la pesca como una actividad económica. ¿Sí? Y bien, en este trabajo, ¿qué es lo que buscamos? Describir aspectos de la comercialización y de mercado de productos pesqueros en el Pacífico mexicano. ¿Y cómo le hicimos? Pues, bueno, hay diferentes formas de abordar todo esto es un proceso de aproximación. Hicimos algunas entrevistas semiestructuradas. Por ejemplo, aquí la foto que muestro es una entrevista con la gerente del Mercado del Mar de Zapopan. Este tipo de trabajo a veces no es fácil porque trabajamos con personas y a veces cuando vas y preguntas, pues no es tan sencillo porque a veces las personas no quieren, no les parece adecuado, no les interesa o simplemente no tienen ganas de hablar. A veces sí. Y bueno, también hicimos un monitoreo quincenal de precios de mercado. Es un monitoreo in situ donde se fue directamente al mercado, a las pescaderías. También es un trabajo que no es muy sencillo porque hay que esperar, hay que pedir que nos quieran dar información y generalmente cuando se pide información a cualquier persona o a cualquier negocio, háblese de lo que se hable, cuando vas y preguntas por ingresos o por precios, no es muy fácil que te den esa información. No tan fácil quieren acceder a proporcionar esa información. Entonces, hay que tener una labor de convencimiento y para poder trabajar. Para realizar este trabajo, pues colaboraron compañeros de aquí de Bahía de Banderas, compañeros de otros CRIAPS del INAPESCA en La Paz, en Ensenada. Y bueno, también además reunimos información de estadística pesquera del SNIM, del Sistema Nacional de Información de Mercados. Y bueno, los mercados de productos pesqueros, donde se realizó el monitoreo in situ, se fue en Ensenada, en La Paz, en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, de manera de in situ, digamos, y de manera estadística fue en el Mercado del Mar y en Zapopan y la Nueva Viga en la Ciudad de México. ¿En qué lugares se realizó el monitoreo? En La Paz se realizó en el mercado Olachea, en el mercado General Nicolás Bravo, en el Francisco y Madero. Y en Ensenada, en el mercado de mariscos, que es el mercado negro. Y aquí en Bahía de Banderas, pues en el mercado del mar. Y en Puerto Vallarta se realizó en dos mercados que son importantes, que es el 5 de diciembre y el Aramara. Y como les decía, pues también se realizó de manera, pues un seguimiento, digamos, a los precios que se publican en el SNIM, ¿sí?
algunos de los productos de los cuales se llevó a cabo el registro de sus precios, aquí los presentamos, viene su nombre, digamos, comercial, en pescado, el atún, la bota, la cabrilla, el cazón, la curvina, el guachinango, jurel, lenguado, pargo, moluscos, almejas, callos, pulpos y crustáceos, pues el camarón registrado por tallas, jaiba, entre otros. Algunos de los resultados que tenemos, eh, que observamos y que documentamos es que tiene que ver con los canales de comercialización. Vimos, por ejemplo, que el productor principal, que es el pescador, envía su producto, lo vende a cuatro, digamos, cuatro participantes en la cadena que son muy importantes. La primera es directo al público, al permisionario, a la cooperativa o compradores que vienen de fuera a las localidades. Y cada uno de ellos envía el producto de manera diferente también a otros mercados, ¿sí? Algunos es directo a exportación, otros directo a pescaderías, a restaurantes, y varios de ellos es al mercado de Zapopan y a la Nueva Viga, que como les decía, son de los más importantes, ¿sí? También la venta directa al público es bien importante. Entonces ya luego viene ya, digamos, de manera en menor cantidad a lo que es pescaderías y restaurantes y, por supuesto, como les decía, directo al público es la parte importante. Y ahí es donde termina la preparación en los hogares, en los restaurantes, en las pescaderías, el producto ya preparado. Documentamos también lo que es el margen de comercialización en pescado entero. Retomamos estos productos que digamos que eran los más importantes, los que más se tuvieron, el guachinango, el atún y el robalo, y vimos cómo el margen de comercialización, eh, que es el aumento de precio que experimenta un producto en un proceso de comercialización, ¿sí? Es decir, es la diferencia entre el precio que se paga al consumidor y el que obtiene el productor, digamos, entre los niveles intermedios, la interacción entre la oferta y la demanda. Entonces, el margen de comercialización es un factor que interviene en el precio. ¿Por qué? Pues porque cada quien quiere obtener una ganancia y en ese margen de comercialización está plasmado esa ganancia. Y pues como la pesca es un negocio porque se pesca principalmente para vender, esta pesca, este precio juega un papel importante porque vemos cuánto le voy a ganar yo, cuánto va a ser mi margen de ganancia. Recordemos que quienes demandan, pues prefieren la mayor cantidad a menor precio. Y los oferentes, pues obviamente, prefieren el mayor precio tratando de desprenderse de una menor cantidad. Esto, pues, de acuerdo a la teoría económica, ¿sí? Vemos aquí la participación directa del productor. En porcentaje tiene una participación alta en guachinango, en atún, menos en robalo. La participación alta es porque es el precio al mayorista. Si lo viéramos como precio al menudeo, seguramente el porcentaje de participación del productor sería mucho menor. Bien, tomamos el caso de el Huachinango en el caso de Bahía de Banderas y La Paz. En el caso de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, que a final de cuentas vimos que era muy parecido. Lo que aquí vemos en esta gráfica es la interacción entre los precios de playa y precios de mercado, cómo es diferente el precio ya en el mercado y cómo el precio de playa siempre va a estar un poco más abajo. El volumen de captura que se registra, vemos que en los meses más cálidos es cuando el volumen de captura disminuye y ahí precisamente es cuando se observa que el precio es más alto. Ahí estamos viendo lo que se reflejaba en la parte teórica. Entre menor producto, el precio aumenta. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda de ese producto y hay poca producción. Entonces, el precio de mercado tiende a aumentar.
Esto fue en el caso de Bahía de Banderas. Algo muy parecido se vio para el Huachinango en La Paz, también cuando la captura, que es la línea naranja, cuando desciende, el precio de mercado tiende a subir, porque por lo que ya les comentaba, que la captura es menor, el precio es más alto, se demanda más producto, entonces el precio tiende a subir. Para el caso de Ensenada vimos el Jurel de Castilla porque en Ensenada no hay huachinango, al menos en la parte norte del estado, porque pues como saben el huachinango es de aguas más cálidas, entonces vimos el caso del Jurel de Castilla y también cuando el volumen de captura está bajando, que es en los meses igual, a veces más fríos o más cálidos, dependiendo de esta especie es diferente. Y cuando la captura es más baja, el precio, pues igual, del precio de mercado tiende a subir. En esta gráfica vemos los precios promedio mensuales de pescado en presentación en entero. Vemos en la línea roja que en la Nueva Viga, que es el mercado de la Nueva Viga, es donde se tienen los precios más bajos. Ello es en parte porque este mercado pues concentra altísimos volúmenes de producto. En este mercado pues se manejan miles de toneladas al año y por ello pues puede mantener un precio más estable y más bajo que otros mercados. Em, Otro de los factores que pueden contribuir es porque en este mercado llega más producto del Golfo y lo que vimos también que el producto del Golfo muchas veces registra precios más bajos que el producto que llega del Pacífico. Vemos también aquí la línea amarilla que es Puerto Vallarta. Ahí es donde se reflejaron los precios más altos. Ello puede ser en parte porque en Jalisco pues no son grandes productores de pescados y mariscos. Entonces, mucho de lo que venden proviene del mercado del mar de la Cruz de Guanacaste o del mercado del mar de Zapopan. Es decir, hay una triangulación ahí, digamos. Pero a pesar de que Puerto Vallarta no es un gran productor, sí es un gran consumidor de pescados y mariscos, en parte por la cuestión turística. Bueno, ese es un tema por separado, ¿no? Pero también lo vemos en Bahía de Banderas. En Bahía de Banderas también tiene precios altos. Ello está relacionado porque aquí hay una gran demanda, sobre todo en los últimos años, que ha habido un crecimiento poblacional muy alto y también una demanda turística muy alta. Entonces, los productos pesqueros han tenido una mayor demanda, por tanto, pues también los precios, que es de lo que estamos hablando. Ahora, en esta gráfica vemos el precio promedio de pescados en presentación entero y filete. Esta gráfica la muestro para que veamos cómo en los mercados vemos el precio promedio de manera general, pero aquí vemos cómo la misma especie varía si es en una presentación o en otra, si es en entero, si es en filete. Es decir, los patrones de consumo influyen. ¿Por qué? Porque los consumidores están dispuestos a pagar más por un producto que ya está en filete, que ya está listo para consumo, más que el entero. Quizá por el modo de vida que se tiene ahora, que es un poco más carrereado, pero también por el gusto en sí de este producto, que ya sea en filete. Entonces vemos que el filete dobla casi en precio a lo que es el entero. Entonces ahí sí habría que ver, por ejemplo, si quieres 100 kilos de filete, pues cuánto pescado necesitas sacar. Por ello, también esto influye en lo que es el esfuerzo. Es el efecto de los patrones de consumo en los precios de mercado. Estas especies que les mostré de atún, pochito, cazón, guachinango, pargo, robalo, sierra, son especies que se buscan en el mercado y que se comercializan entero y en filete, pero también tenemos especies que se prefieren y que se venden prácticamente solo en entero, como es el coconaco.
Algunos dicen que lo prefieren así en entero por el color de su carne, porque tiene menos espinas, por lo que sea que decida el consumidor, pero prácticamente se vende solo en entero, ¿sí? En esta tablita vemos el precio promedio de pescado por tipo y presentación, por tipo de mercado. ¿Sí? El mercado del mar, aquí nada más mostramos estos dos, el de Bahía de Banderas, el mercado en Puerto Vallarta, Jalisco, y los mercados a los que les damos seguimiento, que es la Nueva Viga y el mercado del mar de Zapopan. Vemos cómo varía de un lugar a otro el precio del mismo producto, cómo es más caro siempre. Por ejemplo, el cazón en Puerto Vallarta es más caro que en Bahía de Banderas, estando tan cerquita un lugar del otro. Pero así varían los precios dependiendo de la demanda y de la oferta de estos productos. Esta gráfica para mí es muy importante porque hablamos ya de lo que ahora sí que, como decimos, dando respuesta a la pregunta, el precio promedio del pescado en presentación entero en filete ya de manera particular. Vimos que el filete de pescado tiene un precio promedio de 187 pesos y el pescado entero en promedio tiene un precio de 86 pesos, ¿sí? El producto que tiene más precio es el robalo, ¿sí? Y el atún, ¿sí? En entero, el precio, pues como les decía, el precio promedio de entero es de 86 pesos por kilo en promedio de todos los productos, pero los que tienen el precio más alto, pues es el robalo y el atún. En esta región el robalo es muy, muy demandado, muy requerido, al igual que el pargo, por algunos platillos que se realizan con estos productos. Y el dorado, pues también. Entonces, como les decía, el pargo, guachinango y el robalo son de los más importantes que más se comercializan. Y vemos básicamente lo que les comentaba en la gráfica anterior, que el precio en filete prácticamente duplica el precio en entero del tipo de pescado del que se trate, ¿no? Independientemente del tipo de pescado de que se trate. Pero tiene que ver mucho los patrones de consumo. Por ejemplo, aquí el pargo que se utiliza, el guachinango, que se utiliza mucho para zarandeado y pues se vende inclusive en diferentes presentaciones, por tamaño, le llaman orden, el mediano o el zarandero, y cada presentación tiene un precio, ¿sí? El orden, que es básicamente tamaño para un platillo, que lo compran mucho los restaurantes, y ya el mediano, el zarandero, que se compra para hacer el zarandeado, como se dice, acá en esta región, que es un platillo muy, muy, muy gustado, muy demandado. Entonces, los patrones de consumo influyen en la demanda y esto a su vez influye en el precio del producto, ¿sí? Hicimos un seguimiento muestro aquí un seguimiento de los precios para el mercado de Bahía de Banderas de 2019 a 2022. En promedio el pescado en filete y en promedio el pescado en entero. Esto particularmente aquí para Bahía de Banderas. El anterior que les mostré era para todos los mercados que llevamos. Y el precio de promedio de filete en pescado fue de 205 pesos por kilo en estos años. En entero fue de 96 pesos. Como vemos, en los meses cálidos, al menos aquí en Bahía de Banderas, en los meses cálidos el precio tiende a subir. ¿Por qué? Porque hay menos capturas, hay menos producto. Entonces, el precio siempre en estos meses tiende a subir. Y pues como les decía, el precio en filete pues siempre casi duplica lo que es el precio en pescado entero. Eh, y bueno, esta gráfica
Y bueno, como les decía, aumenta el precio porque aumenta la gasolina, aumentan también otros costos de captura, ¿sí? De estos productos, porque todo está relacionado también con los costos que tienen los pescadores para poder capturar su producto, su recurso. Esta gráfica es el precio promedio que tenemos para Zapopan y la Nueva Viga, es el precio promedio en pescado entero. Podemos ver que los precios son más bajos, porque como les decía, estos mercados son tan grandes que reúnen miles de toneladas y pueden negociar un mejor precio, ¿sí? Y siempre la Nueva Viga, como es el mercado más grande y el que más oportunidad tiene de almacenar producto, es quien logra tener un menor precio. En estas tablitas es nada más señalarles que sí se hizo este monitoreo con otros productos como la almeja, el callo, el pulpo, y en cada uno de los productos vimos también cómo se diferencia el precio y el producto. Por ejemplo, el pulpo cocido, el precio pues es casi también en un 30-40% más alto que el pulpo fresco. Y luego también se vende por talla el pulpo, talla 1-2 y de 1-2, 2-4. Entonces, cada una también tiene su precio. Aquí se pone en promedio en los lugares en donde se tuvo registro, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la almeja, pues la almeja sí es muy conocida y más consumida en Ensenada, ¿sí? Todo ello tiene que ver con los patrones de consumo. Por ejemplo, aquí el pulpo se consume mucho, pero más el cocido, y es el que se trae principalmente de Campeche, ¿sí? Por otro lado, en lo que es el camarón, no, en lo que vimos es que el camarón se vende principalmente por tallas. No se registró el precio en La Paz porque en La Paz, en las pescaderías a las que se tuvo acceso, lo venden solamente por chico, mediano y grande, pero en los demás mercados se vende por tallas, la 16, la 21, 26, 31, 41. La que menos se vende es la talla más grande, la 16, y la más común y que es más fácil de encontrar en todos los mercados es el de camarón más chico, la 31, 41. Jaiba entera es así prácticamente ahí casi en todos los mercados. Y bueno, pasando a lo que sería ya unos comentarios finales sobre esta presentación, pues comentarles que con base en los datos disponibles se estima que el valor de mercado de los productos pesqueros que se comercializan a nivel nacional es superior a 40,000 millones de pesos. Esto solo para pesca ribereña. Vimos también que los mercados pues son muy heterogéneos, que hay una diversidad de gustos y preferencias entre los consumidores y eso se refleja también en la oferta de los productos, ¿sí? En los lugares donde se demanda más cierto de pescado, pues los pescadores alistan sus artes de pesca, sus equipos para ir por ese producto, por ese pescado que es el que más les demandan. Y por ejemplo, aquí se utiliza mucho, bueno, los restaurantes demandan mucho el pescado que está mejor cuidado, entonces lo que capturan ellos van con cuerda porque es cuando el producto se les maltrata menos y reconocen que de esa manera al ofrecer ellos un producto menos maltratado obtienen un mejor precio, les pagan un mejor precio por eso. Entonces, ahí tiene que ver, como les decía, los gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, los productos en sí tienen precios diferenciados dependiendo de la talla, de su presentación en la que el comprador requiere el producto. También, pues, comentar que la forma de comercialización presenta particularidades en cada mercado, como ya lo vimos. En Vallarta, Bahía de Banderas pudieran ser cosas, a lo mejor algunas similares, aunque son diferentes estados, pero por la cercanía y la importancia en el turismo. Y en Ensenada son especies muy distintas las que se comercializan, en La Paz también. Los precios pues también varían dependiendo de eso. Los precios de los productos pesqueros
Entonces, vemos que constituyen un elemento clave porque son una referencia monetaria en el mercado y estos varían dependiendo de varias de diferentes variables, entre ellas, pues la disponibilidad de productos, si hay o no captura de este producto, la región donde se captura, el mercado, también tiene mucho que ver la temporalidad, por ejemplo, en vacaciones de Semana Santa y en diciembre son los meses en los que más se venden productos pesqueros. Y bueno, también los gustos y preferencias. Por supuesto, lo importante, los patrones de consumo, ¿sí? Y vimos también variaciones estacionales en los precios de mercado que reflejan cambios en la disponibilidad del producto y en la demanda del consumidor. Sin embargo, los mercados de pescados y mariscos mostraron una estabilidad en la oferta de productos para el consumo humano directo. Estos mercados pues representan una importante alternativa de comercialización para la captura obtenida principalmente por los pescadores ribereños. Y bueno, pues básicamente eso era lo que les queríamos comentar, lo que les quería comentar para recalcar, digamos, la importancia de los aspectos de mercado en el análisis de las pesquerías que se debe de tomar también en cuenta. Por ejemplo, en el trabajo de tesis que realicé de calamar gigante en aquel entonces, ya estamos hablando de muchos ayeres. Y bueno, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luna, por su presentación. Un tema muy interesante. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora Luna, adelante, por favor, levanta la mano, la palabra. Bueno, doctora, mientras alguien le comenta algo por ahí, yo quería preguntarle cuando usted se refiere al precio de al precio promedio del pescado, ¿se refiere a todas las especies en general o las especies de escama? Ah, es el precio promedio de las especies que nosotros monitoreamos, al precio de las Sí, esas especies que son, monitoreamos. pero son todas, incluyendo camarón, pescado. No, 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 de pescado, de pescado. Ah, ok. Ajá. Gracias. Doctora, ¿y cuál usted considera que sea? Sé que intervienen muchos factores para la variación del precio del producto, ¿no? Pero Sí. ¿cuál cree usted que influye más en esta variación en el precio del pescado? Yo creo que bueno, los costos que tienen los productores, es decir, los pescadores, que es la gasolina, el aceite, su lonche, y las distancias que tienen que recorrer en cada lugar, ello influye en el precio que ellos están dispuestos a ofrecer, pero también, por supuesto, la demanda que hay de tal o cual producto. Es decir, el volumen de captura ofrecido tiene mucho que ver en el precio y el precio que están dispuestos a aceptar los productores, porque no van a aceptar menos de aquello que les lleve por lo menos a cubrir sus costos de producción, es decir, los costos de sus viajes de pesca. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta para la doctora? José Alberto Rodríguez Preciado me pregunta, ¿por qué cree usted que aún no se le da importancia al sector pesquero como a otras actividades primarias? No entendí bien cómo. Pregunta, ¿por qué cree usted que aún no se le da la importancia al sector pesquero en comparación a otras actividades primarias? Pues yo creo que se desconocen algunos aspectos
como el económico, el social y por supuesto el cultural, la importancia cultural de esta actividad, cómo influye y cómo impacta en la economía. A veces se tiende a minimizar, pero realmente lo que importa en términos económicos, lo que genera, lo que aporta a la economía de nuestro país, lo que aporta en términos sociales para las regiones costeras y toda la red de valor asociada a esta actividad en la que intervienen no solamente el pescador, es todo lo que hay alrededor de el que vende la carnada, el que le vende los artes de pesca, el que le vende la gasolina, el que le arregla la panga, el que le arregla el motor, el que le vende la panga. O sea, no se ha dimensionado toda la importancia económica que tiene esta actividad mm, tanto en la etapa de captura como en la etapa ya de mercado, en la comercialización, todas las pescaderías, los restaurantes, los hoteles que dependen de esta actividad. Entonces, algunos de esos aspectos se desconocen. Muy bien, muchas gracias, José Alberto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Doctora, en base a esta pregunta que le hicieron, no sé si tenga el dato por ahí, pero ¿qué tanto pescado se consume en México? ¿Se consume en promedio igual a otros países? ¿Se consume más o menos? ¿Tendrá la información por ahí? Pues se dice que es poco, se dice a veces que 13 kilos, que 15 kilos, el oficial, digamos, es alrededor de 12, 13 kilos, pero en realidad el consumo yo creo que es más alto. Quizá el autoconsumo no se nota, no se ve, pero yo creo que el consumo es más alto. Lo vemos nosotros en las localidades costeras, en las localidades pesqueras que hay más pescadores que tienen mucho el autoconsumo y de hecho en trabajos que nosotros hemos hecho, eh, el autoconsumo, ellos en la semana a veces son 6 kilos a la semana por familia de pescados y 3 kilos o 2 kilos de marisco a la semana. Y esos datos a veces no se ven reflejados de manera oficial, ¿sí? El 12 kilos, digamos, es por consumo per cápita en México, pero en realidad creemos que ese consumo es más alto porque no se ha reflejado, pues, pero sí el consumo es más alto. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, doctora, al parecer ya no hay comentarios ni preguntas para usted. No queda más que agradecerle su participación, su presentación, un tema muy interesante. En los próximos días le hago llegar su constancia de participación. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por estar presentes y ojalá que algo de esto quede ahí como una semillita o como algo que les dé alguna idea del trabajo que ustedes están haciendo, la importancia que tiene el trabajo y las investigaciones que se realizan y la importancia de tomar en cuenta otros aspectos y no ver solamente algunas particularidades de los recursos o de las pesquerías, sino ampliar nuestro panorama y ver las demás cosas que pueden tener incidencia en nuestras investigaciones, en nuestros trabajos. Y bueno, mandar saludos a todos. Gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por asistir y los esperamos en el próximo seminario. Que tengan un buen día. Gracias.